¿Qué tal amigos? Esto es Consultorio de la Construcción. Yo soy Ítalo Tapia. En las diferentes obras de abastecimiento de agua, ya sea para el regadío o para el consumo humano, tenemos tres tipos de fuente de agua: las aguas superficiales, las aguas subsuperficiales y las aguas subterráneas, es decir, los acuíferos, los cuales son formaciones geológicas en las cuales se deposita el agua y tiene movimiento. Generalmente en las obras se utilizan las dos primeras fuentes. Sin embargo, cuando no se da abasto el caudal, se recurre a las aguas subterráneas o a los acuíferos. Para extraer el agua de los acuíferos es necesario los pozos tubulares, cuyo uso es bastante extendido en nuestro país. Para hablarnos más acerca de los pozos tubulares, está con nosotros el ingeniero Carlos Vázquez Durán, ingeniero geólogo de más de 30 años de colegiado y gerente general de Hidromas IRL. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas tardes. Háblenos en primer lugar qué criterios debemos tomar en cuenta para seleccionar el lugar de perforación y el método de perforación. Bueno, lo primerito que se tiene que realizar es un estudio hidrogeológico, en el cual se ubique los horizontes permeables que contienen aguas subterráneas. Hay que determinar los estratos acuíferos. Entonces con ellos se determina la profundidad a la que se encuentran y se determina el lugar más favorable para la perforación de los pozos. También se realiza el diseño técnico preliminar del pozo que se va a perforar. Eso sería más o menos lo básico. Y respecto al método de perforación, bueno, existen múltiples métodos de perforación, claro, pero básicamente hay dos modalidades, ¿no? Uno que es el de percusión y el otro es el de rotación. ¿Cuáles son los casos que se debe usar de percusión y rotación? ¿En qué casos se debe usar cada uno? Bueno, en realidad el método de percusión es más favorable para cuando se encuentran terrenos aluviales, bolonería, porque no se utiliza bentonita o lodo de perforación. El método de rotación se utiliza en los terrenos más de materiales finos, que sean arcillosos, arcillo-arenosos. Entonces ahí es mejor, porque las arcillas no dejan perforar, atrapan la herramienta en el método de percusión. Entonces depende únicamente del tipo de suelo. Principalmente, ¿no? Principalmente es eso, pero ahora también con los equipos de rotación se trabaja en los materiales aluviales, sino que hay unas ventajas y desventajas en cada método de acuerdo al tipo de terreno. Yo me imagino que también depende del costo, ¿no? ¿Cuál es el método más costoso? El costo más o menos son casi similares, no hay mucha diferencia. Solo que el de percusión es más eficiente en suelo grueso. En suelo grueso, sí. Depende de la eficiencia del tipo de suelo. Lo que pasa que en el método de percusión se emplea unas tuberías y herramientas, ¿no? que con eso se estabilizan los taludes. Entonces, y no se usa bentonita, es lodo de perforación. En el método de rotación, entonces no se emplea tubería y herramienta, pero sí se emplea un lodo de perforación, y ese lodo de perforación, bueno, es útil para extraer el material, para lubricar la herramienta, pero va, digamos, penetrando la formación acuífera, y entonces después es un poco más tedioso para limpiar, entonces eso es más o menos la... Háblenos acerca de los diámetros de los pozos. ¿De qué depende el diámetro de los pozos tubulares de la perforación? El diámetro de los pozos depende básicamente del caudal que se proyecta a extraer, ¿no? Porque si uno proyecta extraer el máximo caudal, entonces ahí sí hay que pensar en un diámetro de 15 pulgadas o más de diámetro de perforación. Pero si uno va a perforar un pozo que vamos a utilizar 5 litros, o que vamos a necesitar 5 litros o 10 litros, entonces de repente con un diámetro de 8 pulgadas o 10 pulgadas es suficiente, y con eso se optimizan los costos de la perforación. Entonces el rango de diámetro va entre 15 pulgadas y 8 pulgadas más o menos. El diámetro también puede ser más. Nosotros perforamos
en el Cusco y se puso un diámetro de 20 pulgadas, Ya. entonces los pozos dieron más de 200 litros, entonces, pero el estándar, digamos, son 15 pulgadas. 15 pulgadas es lo que... Más o menos el estándar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se determina la longitud y la ubicación de los filtros en el diseño de un pozo? Bueno, en el estudio primero, en el estudio hidrogeológico ya se determina preliminarmente la ubicación del acuífero, y cuando se hace la perforación ahí se verifica Ya. la ubicación de los estratos permeables. Ya. Entonces, ahí donde están los estratos permeables, en ese lugar se tiene que poner los filtros, En los estratos permeables, en los ¿no? estratos permeables. Entonces, ya eso depende de la ubicación donde sean los estratos permeables. ¿Y exactamente para qué sirven los filtros? La Los, utilidad exacta. sí, los filtros es para tamizar el material, ¿no? Para que el agua salga Ya. limpia y no, o sea, el agua que se extrae debe ser limpia, cero arena. Sí. Entonces se le pone una rejilla de filtros y también se le pone un anillo de grava, Sí. que eso sirve para contener los materiales finos. Eso depende de la formación acuífera, ¿no? Entonces, porque acá digamos en la costa los acuíferos son de materiales gruesos, en la selva son acuíferos de materiales finos, areno-arcilloso, entonces ahí hay que determinar la abertura de los filtros, ¿no? De acuerdo a ese material. Usted había mencionado la calidad del agua, ¿no? Usted decía que necesitábamos sacar agua de buena calidad, pero cuando encontramos agua de una calidad indeseable, ¿qué podríamos hacer? A ver, durante la perforación, esto es importante, ¿no? Durante la perforación se debe ir verificando la calidad del agua. Ya. ¿No? Es una cosa paulatina, continua. Así es, en una forma continua hay que verificar la calidad del agua. Entonces, y identificar cuáles son los estratos que tienen agua de calidad indeseable, ¿no? Entonces, cuando hay agua de calidad indeseable, esos estratos hay que sellarlos, Ya. ¿no? Hay diferentes métodos para sellar, pero hay que sellarlos y solamente se dejarían libres los estratos de agua de buena calidad. Yendo a la parte netamente ya de la construcción del pozo, ¿qué materiales generalmente se usan en nuestro medio? A ver, las tuberías siempre se han utilizado tuberías de acero comercial, acero negro, ¿Ya? inicialmente, ¿no? Después ya se ha cambiado a acero, los filtros de acero inoxidable. Entonces, en algunos lugares ya están utilizando filtros y tuberías de PVC, ¿no? PVC. PVC. Sí, son un poco, de repente no son tan resistentes a los sismos, eso no se ha verificado, ¿no? Porque Pero se puede decir que es más barato. parecería que no, ¿no? ¿O cuál es lo que el pasa beneficio? que los más baratos salen cuando las ranuras los hacen artesanalmente. Ya. Pero hay otros prefabricados, ¿no? Que eso sale no tan barato, o sea, casi igual que los otros de acero inoxidable. ¿Y cuál es el material que usted recomendaría usar? ¿O depende también del tipo de suelo? Depende de la calidad del agua, depende Del del agua. tipo de suelo, depende de la calidad del agua, del tipo del de tipo suelo, de pero usualmente son de acero inoxidable, ¿no? Entonces, ahora he visto que en algunos sitios se están poniendo también tubería y filtros de acero inoxidable, y Ya. con eso se alarga la vida del pozo por mucho tiempo. Claro, digamos que el acero inoxidable puede tener un costo inicial mayor, pero a la Así larga así es menor el mantenimiento de repente, Así ¿no? Eso es. Respecto a las pruebas de verticalidad, yo me imagino para poder hacer un pozo tienes que comprobar que hay una verticalidad, ¿no? O sea, ¿cuántas pruebas de verticalidad se recomienda hacer durante el proceso de perforación? Bueno, siempre en los términos de referencia piden verificar la verticalidad del pozo con una prueba, ¿no? Una prueba, se termina la perforación y se hace una prueba que nos verifique que el pozo está vertical y alineado. Pero sucede que durante el proceso de perforación, a veces el pozo comienza a desviarse,
Claro. Entonces eso ya depende de la experiencia del perforista y también del supervisor que esté controlando. Entonces hay indicios ahí, por ejemplo, el cable de perforación ya se va, Claro. va saliendo del centro, del eje, entonces ya uno dice, este pozo está tomando una desviación, Sí. entonces ahí hay que hacerle su prueba de verticalidad, y si se verifica que el pozo está perdiendo la verticalidad, hay que emplear los métodos correctivos, pues, ¿no? Para volver a su... ¿Cuáles son esos verticalidad. métodos correctivos? A veces, bueno, a veces hay que rellenar desde donde se está perdiendo la verticalidad, Ya. hay que volverlo a rellenar con material de la zona Ya, claro. y se vuelve a perforar. Es, por ejemplo, lo más común, ¿no? Lo más común. ¿Y qué sucede en el caso de que ya se perdió la verticalidad? ¿Hasta qué grado de desviación es tolerable? Claro, bueno, lo recomendable es que siempre entre una bomba y que tenga, pues, una holgura para que trabaje, ¿no? La bomba entra Claro. en forma vertical y que pueda trabajar. Entonces, si el pozo tiene cierta desviación, entonces si entra la bomba y saca el caudal que queremos, entonces todavía funciona. Pero si ya por ejemplo, Sedapal tiene... en sus especificaciones técnicas tiene un grado de Claro, desviación, en las especificaciones. sí, entonces, y ellos exigen que se cumpla con eso. Depende de ¿no? las especificaciones. Depende de las especificaciones. Hay otras especificaciones internacionales también que varían, ¿no? Pero yo diría que básicamente es que entre la bomba y que se pueda extraer el caudal que uno ha proyectado. ¿Qué pasa? Pongámonos en un hipotético, ¿no? Sí. Usted está perforando y se queda atrapada una herramienta dentro del pozo, ¿no? O sea, ¿cuál es la acción que debería Bueno, realizarse? eso sucede a veces con frecuencia, entonces... ¿Con frecuencia? Sí, con frecuencia sucede cuando se cae cualquier herramienta, entonces hay que tratar de ubicar su posición, pues, se mete una cámara de video para ver cómo está su posición, se le toma fotografía y en base a eso hay que fabricar una herramienta de pesca, ¿no? Entonces, y hay que ¿Fabricar? Sí, hay que fabricar. Pero no- Las empresas perforistas ya tienen sus Claro. herramientas, pero a veces hay que fabricar otras porque hay diferentes herramientas dependiendo de la herramienta que se ha caído, de ¿no? que se ha caído y De la y profundidad de la también. posición en que se encuentra, ¿no? Entonces, a veces se cae la broca de perforación, está derechita, entonces entra la herramienta y la jala, pero a veces está torcida, entonces también hay que cuidar que no lo rasgue los filtros y malogre el pozo. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos para tratar de recuperar esa herramienta. Si ya no se puede, pues hay que abandonarlo el pozo, no queda otra. Pero ¿Ha habido casos en los cuales el pozo ha tenido que ser abandonado por una herramienta que se quedó? Sí, Y- varias. Pero, ¿y toda la inversión que se hizo, o sea, no sería...? Sí, pues es un riesgo, así que por eso el perforista tiene que ser bien ducho para que no- experimentado. Sí, no pasen sí. esas cosas. Así es. Respecto a la colocación del sello de fondo del pozo. El sello de fondo del pozo ya es una de las etapas final para la perforación, una de Así las es. etapas finales. Entonces, Así es. ¿cómo se coloca el sello de fondo del pozo? Bueno, en realidad, cuando ya se termina la perforación del pozo, se pone la tubería con los filtros y queda un orificio en el fondo. Claro. Eso hay que cementarlo. Hay varias formas, pero se pone un tapón en el fondo. A veces es tapón metálico o de concreto armado, también se le pone, de tal manera que no ingrese el material por el fondo, porque Claro. cuando ingresan los materiales por el fondo van a comenzar acumulándose en el fondo y van a ocasionar que se pierda, pues, la longitud del pozo y va a perder su eficiencia, ¿no? ¿Y el material que usas para el sello de fondo también depende del material o depende de la profundidad? ¿De qué depende? No, o sea, siempre se tiene que poner un sello de fondo. No, claro, pero lo que depende el es... material del sello de fondo. Sí, siempre, o sea, se termina la perforación y se tiene que cementar, o sea, sellar ese fondo. No, pero o sea, el material del sello de fondo, usted dijo que podía ser concreto puede ser. Claro, eso no, eso es opcional. Ah, No, eso es no, secundario. Sí, Ah, no. está Lo bien. importante es que esté sellado y que no entre el bien. agua por el fondo. Ya para terminar, ingeniero, alguna recomendación final que usted quisiera dar? De repente para el tema de los pozos tubulares, alguien que
que recién está iniciando en el tema de los pozos tubulares, ¿qué recomendación le daría? A ver, nosotros cuando construimos cualquier obra, acá la vemos, ¿no? Pero para los pozos tubulares no se ve. Es en el subsuelo, entonces es difícil. Entonces lo primero que hay que hacer un buen estudio hidrogeológico, que nos dé confianza, una cierta seguridad donde se va a ubicar el pozo, ¿no? Entonces eso es lo primerito. Lo segundo es contratar una empresa que tenga experiencia, ¿no? Que tenga su material, sus herramientas, que tenga su personal calificado. Entonces hay empresas en el Perú en diferentes sitios. Y lo otro sería contratar a un supervisor que también tenga experiencia, que conozca, ¿no? Porque si no, el pozo puede salir mal. Claro, el concurso las bases del concurso usted dice que deben ser exigentes, ¿no? Porque si no el pozo puede salir bastante mal. Sí, sí, todo sí, ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Nos ha dado una amplia visión acerca de todo lo que son pozos tubulares. Este también es un tema nuevo para mí, así que muchas gracias por estar con nosotros y esperamos contar con su participación probablemente en un futuro. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes por vernos y nos encontramos en otra edición de Consultorio de la Construcción. Hasta luego.